calle de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos hermanos, vamos a comenzar el programa Zapato de Encuentro, el zapato que pisa la realidad. Creo que eso es lo que aprendimos en el seminario nuestro, gracias a Dios, y con gran influencia del Padre Membiel y el Padre Castellani, gracias a Dios. Primero vamos enseguida a hacer una oración con el invitado especial de hoy, que es un lujo realmente. Y vamos primero a dar la presentación oficial, es decir, que este programa que vamos a hacer hoy va a ser el invitado especial, el doctor en filosofía Rafael Brady Obey, que nos va a hablar del apasionante tema de Membiel y la teología de la historia, realmente apasionante, la lucha entre dos revelaciones. Este miércoles 2, como sabemos todos, hoy vamos a hacer una celebración muy especial, por eso hemos invitado a una persona también muy especial, porque se celebra el 50º de la muerte del padre Julio Membiel. Todas las personas también que van a seguir después, todos sacerdotes de nuestro instituto, gracias a Dios, todos discípulos del padre Membiel. Y hoy, especialmente, en el 50º de la muerte del padre Julio, al final vamos a hacer un responso y vamos a hacer una oración pidiendo a nuestra patria que conozcan a este gran hombre, gran sacerdote. Bueno, el programa Zapato de Encuentro se transmite en directo por Radio Creación FM 97.7 de aquí de La Plata, también Radio Morenita del Valle en diferido, 104.5 MHz del Padre Puz en Tucumán, Concepción del Tucumán, Radio Murialdo de Mendoza, AM 1290 y FM 90.5. Como dijimos entonces en este programa especialísimo, en este mes especial, donde todas las charlas van a ser del padre Membiel, con el objetivo de conocer, para favorecernos con su enseñanza, con su doctrina, hombre verdaderamente de iglesia, ¿no? El padre Membiel. Estamos celebrando entonces el 50º, dijimos, de este gran hombre, y el joven intelectual, acá el mártir Carlos Saccheri, discípulo suyo, decía así: en la vida de los pueblos, como en la historia de la misma iglesia, esto lo saqué del libro de La cabra del progresismo del padre Membiel, ¿no? Surgen de cuando en cuando algunas figuras excepcionales que jalonan con su personalidad y con su obra
el invisible itinerario de esas mismas naciones hacia su destino histórico. Esos hombres excepcionales constituyen verdaderas gracias para los pueblos que saben acoger a tiempo su mensaje. Tal ha sido la vida y las obras del padre Julio Membiel. Más adelante dice, si tuviéramos que definir con una única expresión la vocación intelectual del padre, creo que la más adecuada sería de filósofo cristiano, dice él, ¿no? Tuvo en grado excepcional la pasión por la verdad y subordinó toda su vida de intelectual católico y de sacerdote de Cristo a la profundización y a la difusión de la verdad cristiana. En todos los ambientes y sobre todos los aspectos, consciente como pocos del del lema agustiniano, la mayor caridad es la verdad. Decir la verdad no es fácil, pero hay que decir. A la difusión de la verdad, el padre Membiel consagró toda su obra, toda su capacidad, todo su testimonio. El padre Membiel forjó su vocación en medio de las estrecheces culturales de un ambiente tanto clerical como civil, demasiado propenso a la frivolidad y poco amigo de la disciplina y austeridad propias del rigor intelectual. No tuvo maestros. Su formación, tanto teológica como social, ahora que estamos en el año de la canonización de Santo Tomás de Aquino, nada menos, se debió únicamente al estudio asiduo y dócil de Santo Tomás de Aquino y de las grandes encíclicas sociales, de las cuales ha sido hasta hoy el más ferviente apóstol en Argentina. Bueno, ahora sí, vamos a presentar al doctor Rafael Breide Obey, que va a hablar de este apasionante tema. Realmente lo hace tan bien que lo dibuja, uno lo puede ver con claridad, ¿no? Bueno, de la historia, Membiel y la teología de la historia, la lucha entre las dos revelaciones. Todos conocen al doctor Rafael Breide Obey, tiene un extenso currículum, pero él me dijo que no se lo diga. Nada más voy a decir, aunque sea, que es director de la revista Gradios durante 40 años. Bueno, ahora sí con ustedes, el doctor Breide Obey, que se lo presentamos. ¿Cómo le va, Rafael? Muy bien, muy contento de estar aquí recordando al querido padre Julio Membiel, al cual pude conocer, no frecuentar mucho, pero sí lo pude conocer y hablar alguna vez con él. Y qué bárbaro, qué gran hombre. Un gran hombre, un gran don para la Argentina, inseparable de otro privilegio que, como dice ahí en el prólogo que se acaba de leer, Saccheri, ¿no? Sí. De vez en cuando Dios le dona a los pueblos, ¿no es cierto? Y, sí. Él mismo tenía esa idea de que lo negro de la historia, las tinieblas, no tenían por objeto nada más que resaltar el fino hilo de plata que eran los elegidos. Mira. Los elegidos. Qué maravilla de hombre, como dice Saccheri, mártir, ¿no? Qué bien definido, porque es una luminaria para nuestro país, para seguirlo, para conocer sus obras, ¿no? Y sobre todo de la cabra del progresismo que estoy leyendo. Sí. Aunque no hemos formado con Membiel, pero me faltó terminar de leer. Bueno. Yo decía ayer en una reunión, en un panel. Sí, estuvo muy bueno, lo estuve escuchando. Sí, muy interesante, pero que se podía encabezar los temas, pero no desarrollarlos porque no es propio de un panel extenderse tanto. Hay que dar algunas pinceladas, unas grandes líneas. Y la primera intención mía era presentarlo al padre en la sucesión de profetas y de sabios que tuvo el país, ¿no es cierto? La Argentina tuvo siempre, desde que fue fundada en la primera misa en el Golfo de San Julián, hace ahora, se cumplió un centenario el año pasado. Fue el 1 de abril, ¿no? ¿El 1 de abril? El 1 de abril.
nunca le faltó el sacerdote. Y luego el sacerdote es una de las columnas de un pueblo, Claro. y tal vez la principal, porque un pueblo cristiano tiene, si es genuinamente cristiano, tiene que ser como Cristo, pero tener reyes, sacerdotes y profetas, como era Cristo. Y cada cristiano, en cierta forma, lo es en cuanto es fiel, ¿no? Y maestros también. En cuarto lugar lo pondría yo. Pero estas tres categorías son las primeras y todas le corresponden por antonomasia a Cristo. ¿Cuáles son las tres categorías entonces? Rey, sacerdote y profeta. Claro. Y cuando se quiebran esas líneas, la nación entra en un cono de sombra y generalmente se extingue. Por ejemplo, cuando cayó Jerusalén, se cortó, que venía muy debilitada por la impostura y por las usurpaciones, etcétera, la línea de los reyes, que era la de la casa de David. El último descendiente de David era el apóstol Santiago, primo del Señor, y que su familia fue exterminada por Herodes, el usurpador, el descendiente del usurpador, en el año 106. También se quebró la línea de los sacerdotes, y el sacerdocio fue restaurado por Cristo, según el orden de Melquisedec. Y la tercera línea es la de los profetas, que culminó en el Bautista, pero ya venía bastante anemiada. Hace 400 años no tenían profetas, y apareció el Bautista, también primo segundo de nuestro Señor, hijo de Santa Isabel y de Zacarías. Es como el último gran figura del Antiguo Testamento, que unifica y sirve de bisagra para los dos. La clave es Jesucristo, pero en el nace es San Juan Bautista. Entonces, ¿cómo continuó el pueblo judío durante la nueva era? Y continuó en base a los rabinos, con las líneas sacerdotales y reales rotas. Continuó en base a los rabinos, que eran los maestros estrictamente. Uno lo toma por los personajes religiosos porque mantuvieron la enseñanza de la escritura, etc., pero no son propiamente sacerdotes. Y la Argentina también, cuando empezó en su época de gloria, tenía reyes, la Casa de Austria, santos, como San Francisco Solano, como Santo Toribio de Mogrovejo, como los santos fundadores, como los mártires rioplatenses de los jesuitas, San Roque González de la Santa Cruz. También tenía jefes como hernandarias y grandes damas, como la Adelantada, como Lucía Miranda, que hicieron las bases de las instituciones argentinas. El matrimonio, base de la familia, ¿no? El patrimonio, base de la civilización, de las obras que inspiran la cultura. Y también todo el mundo hispánico tenía muy armado el tema de las docencias. Las 24 universidades que se habían creado en Hispanoamérica a la época de la independencia estaban unidas por una comunidad de sabios donde eran muy importantes los jesuitas antiguos, y eran cerca de 5.000 personas.
Ahí hubo un golpe extraordinario de los Borbones y una de las causas de la independencia, que fue la expulsión de los jesuitas. A partir de ahí se desarticularon todas esas neuronas que eran las 24 universidades y empezaron a quedar, la gente que habían formado estaba bien formada y de esos vivimos, pero dejaron de operar como una institución y la docencia pasó en realidad a la casa de los maestros particulares, a las cátedras privadas. Nosotros también conocimos, una de esas cátedras privadas era la de Membiel, en la calle Independencia, que fundó justamente la Madre Antula, una santa que mantuvo la espiritualidad de los jesuitas, ¿no? Hace poco estuvimos viendo las charlas de Mama Antula y ahí estamos confirmando lo que usted dice, ¿no? O sea, usted está confirmando lo que pasó en la historia. Entonces ahí, en Membiel culmina una línea de sabios, una línea de maestros en su casa y en su parroquia, y también las funciones de profeta. El profeta no es simplemente el que vaticina lo que va a venir, ¿no? El profeta es el que habla en lugar de Dios, ya sea del pasado, del presente o del futuro, el que transmite a Dios. Y eso es obligación de todo cristiano. San Pablo dice, guay de mí si no evangelizare. Pero sobre todo comunicar a Cristo es función del sacerdote. En ese sentido, el sacerdote era un profeta. En el sentido de estudiar las escrituras anticipatorias, estaba muy bien complementado, ¿no? Y superado tal vez solamente por Castellani en su momento. A los dos hay que mencionarlos juntos, claro. Porque también hay dos grandes maestros excluidos que no estuvieron en ninguna de las universidades que se crearon, tuvieron su cátedra oficial. Enseñaron en su casa, uno en su ermita y el otro en su parroquia. Y luego en una casa de ejercicios ignacianos. Y con la persecución también, ¿no? Sufrieron esa persecución, que es la vida parainstitucional. Claro. Aún así, tuvieron el premio ambos que da abrazarse a la cruz, y es la fecundidad. Claro. La fecundidad es el fruto de la luz, de abrazarse a la luz y a la cruz, ¿no? Y la esterilidad, la contranatalidad, la falta de verdaderos discípulos, sino de cómplices, tienen cómplices, es el fruto de las tinieblas. Claro. La voluntad de poder, de trepar, de los monstruos, tiene un precio que se termina su capacidad de crear. Entonces, no engendran una sucesión, porque el diablo no puede concebir, sino que propagan un mal al modo de contagio. El mal se contagia, pero las obras de las tinieblas son estériles, ¿no? Y las obras de la cruz son fecundas. Ahí mismo Cristo establece por un decreto la maternidad divina de María. Y he ahí a tu hijo y ahí a tu madre, ¿no? Y no es, entonces, la cruz es una especie de tálamo místico, fecundo también. Y ellos tuvieron una gran fecundidad doctrinal, una cantidad tremenda de libros profundos, únicos, que no tienen parangón, que no son manuales, pero sobre los cuales se pueden hacer muchos manuales, toda una labor de escuela que se está realizando, también a veces dispersa, a veces más ordenada, pero que establece una unidad. Entonces, son una cierta culminación,
y centro en los últimos 150 años, que lo divide el gran historiador Enrique Díaz Araujo, autor de 87 libros, que se considera discípulo de los dos Julios, que son Julio Membiel y Julio Irazusta en historia, y Julio Membiel en ciencias sagradas, y en teología y en filosofía de la historia. Otro grande. Sí, dice Enrique Díaz Araujo que con el triunfo del 80 y la amargura del profeta de ese momento, que era Fray Mamerto Esquiú, cuya verdadera personalidad hay que encontrarla en la tesis doctoral de Caturelli sobre Esquiú, y también la obra de Brochero, que hicieron lo que se pudo frente a la omnipotencia del laicismo, que sacaba a Cristo de las escuelas con una gran prepotencia y de las familias con el matrimonio laico, etc. Empezaba la secularización del país con grandes obras materiales, pero también con un costo social tremendo. En ese caso hay una reacción católica que culmina en el año, llega a su plenitud en el 34 con el Congreso Eucarístico, en la década del 30. Y aparecen los cursos de cultura católica. En el 79 aparece la Academia del Plata, en 1879, que reúne muchos sabios que harían la resistencia. Y esos 50 años de vida, digamos, en segundo plano, surgen al primer plano. Y en ese momento aparecen Membiel y Castellani, y van a predominar en el pensamiento durante 50 años, que van desde el 30 hasta al 80. Y están entre estos dos grandes acontecimientos. La conversión mística de la Argentina, que se da en el Congreso Eucarístico. Luego viene dependiendo de ella, del acto sagrado y sacramental, y tal vez por el mismo autor, la enseñanza católica en las escuelas, que es recuperar el magisterio, la cuarta fuerza que decía. Y luego viene, ese es un cierto momento de apogeo, y se debe a Olmedo y sobre todo a Hugo Guas, y concretamente colegio por colegio, al papá del padre Sáenz, que iba en la provincia de Buenos Aires, junto con el padre de Mario Amadeo, haciendo cumplir el decreto, ¿no? El papá laico del padre Sáenz, obviamente. ¿Cómo era su nombre? Entonces, en ese gran momento hace Membiel. No obstante, el país no estaba tan recuperado para que ellos tengan su lugar en ninguna de las 8 universidades católicas que en ese momento se levantaban en el país. ¿No? Crearon las condiciones, pero ninguno de ellos fue invitado a integrar la Universidad Católica. Ni Hugo Guas, ni Membiel, ni Castellani. Ni Genta. ¿Por qué eso que va? Ni otros grandes maestros. Es decir, su magisterio lo hicieron Castellani en su ermita, ¿no? Y Membiel en su casa de ejercicios y en su parroquia. Y así están también las cátedras particulares. Cuando se produce una segunda suerte de culminación en la segunda parte del siglo XX,
tenemos un gran foco de la primera parte, que es el Congreso Eucarístico. El otro gran foco es el Seminario de Paraná. En plena devastación por el modernismo de toda la Iglesia, que fue destruida por la herejía modernista, recordemos que en nuestra infancia, los que somos grandes, el clero en la Argentina era principalmente importado de España y de Italia y de otros países, de las comunidades inmigrantes que tenían también cuando podían, traían sus misioneros. Ahora, a partir de este momento, hay como una gran restauración y fecundidad, y de ese movimiento sacerdotal, que sin duda tienen que ver ambos grandes sacerdotes en el origen y en el clima y en la claridad de ideas para llegar a esa determinación, se hace la gran obra del Seminario de Paraná. Y entonces ellos alcanzan a verlo y a escribir en la revista Micael, porque las otras se les habían cerrado en las posibilidades, pero tanto Castellani como Membiel son recibidos en esa publicación, junto con los mejores sabios de Europa. Esto hay que mencionarlo también, como un fruto en obras, a pesar de que ellos eran acusados de no institucionalizar, pobres que iban a institucionalizar perseguidos en sus casas y sin medios, pero sí institucionalizaron, en el caso de Membiel, que era un párroco, hizo mucha obra institucional, hizo en Versalles, en un barrio, una polis, organizando hasta el mercado, la iglesia, lo profano y lo sagrado, bien distinguido en una época simoníaca. El Ateneo, el lugar de reunión de los jóvenes, los Boy Scouts. Luego vino la expansión de misioneros argentinos a todo el mundo, como le había predicho el padre Pío a Monseñor Tortolo, que de ahí iban a salir. Y tuvimos la derrota nacional del 82, cuya causa fue sumergir otra vez a la Iglesia del primer plano y quitarle la influencia que se había ganado en buena ley en el ámbito cultural y en el ámbito educativo, y dárselo a la izquierda más disolvente gramsciana. Y eso lo hizo el liberalismo, y lo predijo Membiel. El liberalismo que toleraba en la educación y en la cultura, no en la política ni en la economía, a la religión, con tal de que no tenga influencia en los medios de difusión, ahora directamente entregaba todo eso a la izquierda cultural. Y la izquierda cultural daba su paso cipayo, de izquierda cipaya, porque se utilizó a la izquierda cultural para imponer la economía del mercado, la primacía del mercado, que su lugar lo tiene. Membiel hizo un mercado, tiene que haber un lugar en la sociedad, pero no puede reemplazar al templo, ni tragarse todo. Hay cosas que no se pueden comprar y vender, como la familia, como la justicia, como la educación, que ya Sócrates decía que había algo sagrado que no se podía vender, la vendían los sofistas. Y todo es hipertrofiado por el mercado, se sale de su lugar. Si bien presentaban al tímido cristianismo que había como fanático, el hecho es que era al revés. Era una sociedad profana la que se establecía y profanadora. En este contexto de luminaria hay que ubicarlo a Membiel. Y a partir de ahí sería el padre Sáenz, el profeta, que no nos faltaría hasta ahora. Y que permitió también en forma muy importante, como una continuidad de ambos, la restauración del sacerdocio
a partir de ese movimiento y de muchas obras fecundas que salieron de esa concepción actual. Ahora ya estamos al fin de estos 50 años. Hacemos 50 años de Membiel, otros 50 años han pasado. Y hay una crisis tremenda. Y esta crisis tremenda requiere que volvamos a Membiel, a Castellani, para pedir iluminación, porque puede quebrar por primera vez en 500 años la línea sacerdotal. Y eso es grave. Ya la línea venía averiada desde que se fue la dinastía de los Austrias, la línea de los reyes. Y siguió 100 años más la institución monárquica, sólidamente fundada en los cabildos, en las audiencias, en las comunidades, en la religión. Siguió la madre iglesia, aunque el padre del rey estaba medio ausente de sus obligaciones, pero ya nosotros no tuvimos la capacidad, como querían nuestros próceres, de continuar con la institución monárquica, como querían San Martín y Belgrano. Eso sí se pudo hacer en Brasil, y por eso se salvó Brasil de la fragmentación y de las guerras civiles de todo el siglo XIX. En lugar de eso, nosotros tuvimos jefes que fueron los caudillos, algún tipo de jefe, pero no la monarquía. ¿Y de qué vivimos entonces? Vivimos de la sucesión sacerdotal, vivió la nación, y de los maestros, cada vez más expulsados de las instituciones y enseñando en su casa. Cuando estudian los ingleses el efecto Yenta, que les llevó 10 barcos al fondo del mar, decían, pero si habíamos terminado con todos los maestros, sí, institucionalmente, con la expulsión de los jesuitas. Fíjense que ya operaba la masonería antes. Pero, dice, no pensamos en los maestros que enseñaban en su casa. Y a eso estamos reducidos ahora. La casa del padre Espesa, más grande, gracias a Zapato de Encuentro. Pero estamos reducidos a estas casas ahora como inmigrantes digitales, saliendo a hacer nuestra predicación. Por lo tanto, en este cuadro tenemos que ir a buscar a Membiel las respuestas a nuestro problema presente. Y una es la teología de la historia. Hay otros grandes temas de Membiel que no los vamos a tratar porque el tema de hoy, pero serán tratados en este ciclo en sucesivas exposiciones. Los grandes temas de él es una teología de la historia que continúa la línea de San Agustín, Santo Tomás y San Ignacio. Después viene una doctrina de la cristiandad, que es el tema de estudio del padre Hidalgo y de numerosas personas y maestros de las ciencias llamadas políticas y sociales. La cristiandad como la obra de la cultura católica. Luego viene algo muy importante, que es la antropología. Para la obra, para Díaz Araujo, por ejemplo, que es fundamentalmente histórico, lo que más le deslumbra de Membiel es la doctrina sobre la persona humana. La polémica con Maritain, de la Menesa Maritain. Estos serían 3 de los grandes temas, y hay muchos más de las grandes. Y, por supuesto, relacionado con todo esto está la iglesia. La iglesia es la que salva al hombre. La iglesia es el alma de ese cuerpo que es la cristiandad. Y la iglesia es una persona una persona colectiva, un gran cuerpo místico que tiene por cabeza al mismo Jesucristo, que es la gran actora de la historia humana.
Y entonces, con este preámbulo, entramos ya en nuestro tema, que es la teología de la historia en el Padre Membiel. Estaba diciendo que nosotros también estamos, todos los sacerdotes del Verbo también hemos estudiado con Membiel y Castellani. Lo tenemos también ahora el Padre Biestro. En fin, hay tantos, ¿no? Como usted dijo, hay tantos seguidores de Padre Membiel. Están bien listos. Esta es la lucha, ¿no? Entonces, como eso es así, ahora hay que tratar de ver en qué podemos tomar las enseñanzas. Ya están puestos en sus cátedras los maestros. Ahora, ¿cómo aprendemos de ellos? Necesitan, cuando hablaba Palacios de la crisis de la inteligencia de la sociedad moderna en general, en todo Occidente, decía, ¿por qué hay esta tremenda crisis de inteligencia? ¿Faltan sabios? Y decía, no faltan sabios. Desde el punto de vista científico más craso, 2/3 de los sabios que hubo en toda la historia están vivos. No faltan sabios. Y también desde las ciencias sagradas, las formulaciones de los papas, ¿no? De todo el desarrollo de esa doctrina social de la Iglesia, sobre todo desde León XIII, ¿no? Hasta Pío XII, que es en la época que él escribe el libro, que Palacios escribe el libro, dice, todo eso es extraordinario. Y bueno, ¿y por qué no levanta el nivel de la masa? ¿Por qué la masa general está más ignorante, que ya no sabe ni hablar, ¿no? Ni leer ni escribir? Esta es la situación. En medio de esta riqueza de maestros y profetas que siempre Dios va a mandar. Porque falta en el medio, entre la masa y el sabio aislado, toda la mediación de una aristocracia intelectual y cultural. Eso es lo que debemos ser nosotros, transmitirlo. Entonces, si el Verbo y otras obras de esta gran corriente espiritual que se ha creado los ha tomado como maestros, bien, ahora la gran labor es comunicarlos, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Y estudiarlos, indicar una vía para su estudio. Eso va a levantar la masa. Y eso es la respuesta, hacer actual su función profética, que es comunicar a Cristo. Y anticipar el futuro en lo que tiene de profecía hacia el fin, escatológica. Nuestro futuro, que es la gloria, ¿no? Y que sabemos que ya está asegurado por Dios, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Bien, vayamos entonces a esta gran lucha que plantea y que nos involucra a todos. ¿Cómo ven toda esta tradición? San Agustín, Santo Tomás, San Ignacio y toda la tradición de la Iglesia a la historia. Y la ven como con 3 actores principales. El primero, naturalmente, es Dios. Dios creador, Dios trinitario y el Verbo encarnado, ¿no? Esos 2 grandes misterios. Es Dios, que está antes de la historia misma, es eterno y que es absoluto y trascendente, trasciende al mundo que va a crear en forma total, no necesita de él. Y es el bien, porque es el ser de todos los seres, es el bien de cada ser. Y del otro lado está el mal, que es privación, que no es una sustancia, que es algo activo y operante,
que está como causa deficiente, que es el demonio. Y por último está la libertad humana, que puede ir para un lado o para otro, para el bien o para el mal. Pero estos dos están subordinados, son criaturas, dependen del creador, no son el absoluto trascendente. Y cualquier cosa que hagan, bien o mal, no van a poder torcer el plan de Dios en lo que tiene previsto. Y Dios sacará del mal mayor bien. Este sería el planteo general. ¿Cómo lo ve San Agustín? Como estos dos amores, a Dios o a sí mismo, o el egoísmo, el amor a sí mismo, fundan dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad meramente humana, que es la ciudad del diablo, termina siendo la ciudad del diablo. Y estas dos ciudades empiezan, una de las cuales es la iglesia, la ciudad de Dios, empieza con Abel, por eso lo citamos en la misa. Y llega hasta el fin de los tiempos, hasta Enoc y Elías, ¿no? Y la cabeza es Cristo, porque tienen su origen en el mismo Dios. Y el mal empieza en el pecado de Adán y en Caín, y hace su acto más tremendo con la muerte de Cristo, pero Cristo es vencedor de esa muerte. Y llega también hasta el fin del tiempo humano. Pero estas dos ciudades pelean desde el Génesis, la mujer y la serpiente, hasta el Apocalipsis, la mujer vestida de sol contra el dragón. Es una gran cosmovisión. Y en esta cosmovisión que rompe el ciclo del paganismo, que eran ciclos del perpetuo retorno, Dios creó al mundo, Dios lo redimió y Dios lo va a juzgar, o Cristo lo va a juzgar. Dios lo ha creado, Dios lo ha redimido, Dios lo va a juzgar. A partir de ahí el mito estalla, el mito del ciclo, del perpetuo retorno, y se tiene una idea de la perfectibilidad de la sociedad humana. Y esta labor de perfección, que consiste en la imitación de Cristo, se va hacia la plenitud de los tiempos, y desde la plenitud de los tiempos a la consumación, es lo que secularizado da la idea de progreso. Pero este progreso, sin razón de fin, este progreso secularizado, que no es más que el dios Prometeo del paganismo, entra en crisis ahora. Entra en crisis ahora como lo había previsto Membiel. Ahora es la sociedad posmoderna, destruye el progreso y quiere volver a la barbarie, a la desindustrialización, ¿no? Con todo el ecologismo, a la Pachamama, a los dioses preolímpicos, ¿no? A las medusas, al abismo y a la confusión de la cábala. Entonces, esto que San Agustín presentaba como lucha entre dos ciudades, Membiel lo va a presentar como lucha entre dos revelaciones. Porque la buena revelación, cábala quiere decir revelación, que es el nombre de uno de sus libros, de la cábala al progresismo. Sí. La cábala quiere decir revelación, y es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que es cuando Dios nos habla. Cuando nosotros rezamos, hablamos con Dios. Pero la Biblia es cuando Dios nos habla. Dios habla con nosotros también. Y es una sola, tiene un solo autor, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis, y la clave de toda la escritura, como lo dice en el Apocalipsis, cuando se abre el libro sellado, es Jesucristo, la clave de interpretación de toda la escritura. Esta revelación buena, dada por el mismo Dios, tiene también su falsificación por el demonio, y es la llamada cábala mala o cábala pervertida, que son tradiciones que tienen algo de la verdad, porque de ahí vienen, pero están torcidas con un destino terrestre, ¿eh? Y en general predominaron en todos los pueblos paganos del Antiguo Testamento, con una base bastante común, que es los principios metafísicos que sostiene la Cábala. Entonces, a estas dos grandes tradiciones corresponden también dos metafísicas. La metafísica del ser, que es la que subyace en toda la Biblia. Las cosas son o las cosas no son. En la medida que son verdaderas, son buenas y son santas. Y en la medida que no son malas, son perversas, ¿eh? Y son feas. Hay algo del pulcro. Ser o no ser. Y por lo tanto hay bien y mal, y hay una lucha entre el bien y el mal. Y San Ignacio dice hay que elegir entre las dos banderas, ¿no? Que es la misma idea de la lucha entre el bien y el mal. Entonces, estas metafísicas tienen tres puntos principales, que luego desagrega de controversia Membiel en 6 puntos, y los explica a través de toda la historia. Los 3 puntos principales son Dios creador, el Dios absoluto y trascendente crea el mundo de la nada sin necesitarlo por un acto una superabundancia del amor divino. Y la creación tiene, por el verbo, todas las cosas fueron hechas, un sentido puesto por Dios, un orden, un sentido y una operación que surge de ese orden, de ese ser. Frente a esta, además de Dios creador, está el mundo creado, el mundo como creación, que es un mundo lleno de sentido, porque es la obra de una inteligencia amorosa y de un amor inteligente. Entonces, ese mundo es fundamentalmente bueno, es el primer concepto de mundo en Membiel. El mundo creado por Dios en el principio es bueno y vio que todas las cosas eran buenas. Y tiene un orden que hay que respetar. Y después está el concepto de hombre, cuya dignidad es ser persona humana, gran estudio de Membiel, y es mantener en sí la imagen y la semejanza divina. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y se preguntaban los antiguos, antes de la encarnación, del verbo encarnado, ¿en qué está? ¿Cómo puede decir un Dios único, hagamos? ¿Y cómo puede decir a nuestra imagen si no tiene imagen y tenemos y tenemos prohibido hacer imagen? ¿Y cómo puede decir en el Génesis imagen y semejanza? ¿No es lo mismo? ¿Para qué repite? Y esto quiere decir lo siguiente. Antes del tiempo, en la metahistoria y en la omnipotencia absoluta de Dios y trascendencia, había determinado hacer a Cristo. Había determinado la encarnación. Y entonces cuando dice, hagamos al hombre, a Adán,
a imagen y semejanza nuestra, la imagen única de Dios es Jesucristo. El hombre es a imagen. El modelo de Adán es Cristo. Cristo es primero en la eternidad. Adán es primero en el tiempo. Pero el tiempo es un mero reflejo de la eternidad en el movimiento. Entonces, ¿por qué dice la imagen? Porque solo la segunda persona se encarnó por obra de las tres, por designio del Padre y por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es el Hijo el que se encarna, el Verbo encarnado. ¿Y por qué dice semejanza? Porque a Dios le plugo, y esa es la ley del universo, hacer las cosas en estado de perfección, en llevar de la mera semilla al árbol. Podía haber hecho árboles grandes, florecidos y con frutos, en acto, pero quiso hacer árboles y quiso hacer semillas. Y le dio al hombre la labor de llevar todas las cosas a la plenitud, cultivar la tierra, hacer que la semilla llegue al árbol. Entonces, eso es la semejanza divina, ¿no? Lograr que la semilla que está plantada en nosotros, que es la mera imagen, porque nosotros fuimos hechos a imagen de Cristo, hacia la imagen de Cristo, somos imagen de una imagen, pero la única verdadera imagen es Cristo. Eso es lo que funda hasta el arte cristiano, ¿no? El padre Espesa cultiva con gran fidelidad que no hay que descuidar, ¿no? La belleza, la adecuación permanente a la forma, que hace las cosas formosas, hermosas, que es adecuarlas a la idea divina que hay en ellas, al arquetipo divino, a la idea ejemplar. Pues bien, la adecuación de nosotros, de cada uno de nosotros, a la idea ejemplar, ese es el cultivo nuestro que tenemos que hacer. Y eso se cumple, ¿cómo se cumple? Si nadie vio a Dios, le decían los apóstoles. Y él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La imitación de Cristo es la forma de adquirir la semejanza divina. Por el desarrollo de las virtudes, dice de Membiel, repitiendo, perfeccionada por la gracia, por eso es necesaria la Iglesia, porque las virtudes humanas, la fuerza interna de la semilla solamente no alcanza, necesita de la luz y del aire, para que vendría a ser el símbolo de la gracia, en la metáfora o en la parábola del árbol que usa el mismo Cristo, ¿no? Semejante es la Iglesia a un gran árbol, a una pequeña semilla que se hace un gran árbol. Y los frutos alcanzados son la bienaventuranza. Las bienaventuranzas son las 7 virtudes y son alcanzadas. Y el retrato moral que Cristo hace de sí mismo. Cuando uno cumple el mandato de la imitación de Cristo, pasa de la mera imagen a la semejanza y adquiere las bienaventuranzas. Ese es el organismo de la vida cristiana. Esta perfección, sin tener a Cristo como modelo, es lo que trató de ser el progreso. Y terminó igual que en el paraíso, el progreso mundano, el progreso secularizado. Capta la idea de la perfección, pero la quiere liberar del punto hacia el cual se perfecciona, que es Cristo. Y entonces, ¿en qué termina? Igual que Adán y Eva, saliendo del paraíso cubierto de pieles de animales y en 4 patas. Porque el hombre está llamado a la trascendencia, está llamado a la divinización, y no puede evitar trascender. Pero si no se diviniza por la gracia y por la imitación de Cristo, se animaliza y luego se mecaniza. Deja de ser, es menos que un animal, ¿no? Algo insertado en un mundo mecánico, que es donde lo quiere llevar el diablo. Lo quiere llevar, y lo está logrando, a andar otra vez en 4 patas.
Claro. como cuando salió del paraíso. Es toda esa idea de la animalización. Como lo simboliza la pintura del Beato Angélico, ¿no? Que lo tuve que estudiar bastante, me gustó estudiarla. Con Sí. las pieles de animales, sí. Y en 4 partes. Pues bien, ahora tenemos esta animalización. Y esos animales, en cuanto son colectivos, se transforman en las feras, en las bestias del Apocalipsis. ¿No? La bestia del mar y la bestia de la tierra y los otros, el leopardo de 4 cabezas y todo, indican la transformación del mero animal, que no es el animal doméstico, es la fiera, ¿no? Y la fiera, o en demonios, porque el hombre se vuelve semejante al que contempla, y al que contempla las criaturas termina preguntándole al mono si es el padre de él. Y se hace semejante a lo que te contempla. Y el que habla con el diablo, como le pasó a Eva, se demoniza, trasciende hacia el mal, como la medusa, como las furias, como las sirenas, como las hidras. Son ejemplos de la mujer demonizada. Y los centauros, los sátiros, eso es el hombre animalizado. Toda esa oscuridad y monstruosidad del mundo antiguo que nos había ahora están de vuelta. Incluso están de vuelta todos, ¿no? Sí. El Minotauro, que es el irascible, el concupiscible, todas las cosas más inferiores del ser humano puestas, ¿no? Las ninfas, y las furias, las arpías, han sido desencadenadas sobre la tierra. Se abrió el pozo del abismo, del cual habla también el Padre. Entonces, hay una primera mundo y una humanidad buena, creada por Dios. Hay un segundo concepto de mundo en Membiel, que es el mundo caído. Hay un tercer concepto de mundo, que es el mundo redimido por Cristo, por la encarnación del Verbo y por la prédica del Evangelio. Este mundo está en lucha, es el de la iglesia militante, pero ha empezado acá por la gracia el paraíso y por la Eucaristía, que es memoria de la pasión, pero es sacrificio, ¿no?, de nuestro Señor, que es sacerdote y ofrenda a la vez, y es viático escatológico. Ahora se quiere evacuar de la idea de la Eucaristía y de la misa como sacrificio y ser solamente el recuerdo de una cena. La misa es el santo sacrificio de la misa. Lo único que puede comunicar la trascendencia absoluta de Dios con la inmanencia terrestre, con la clausura en el mundo, en la materia. Ahí está. Y por eso, viático. Sí, ¿desea decir algo? No. No, porque se había cortado, perdón. Se había cortado el internet. En un segundito, a ver si puedes repetir. El último concepto del mundo en Membiel es el mundo actual, que no es el mundo bueno originario, que tampoco es el mundo caído, ni es el mundo redimido, sino que es un mundo especialmente perverso porque conoce el remedio y lo rechaza. Claro. Es el mundo actual que estamos viviendo, ¿no? La gran enfermedad simbólica del mundo moderno es el SIDA. ¿El cuál? Que se ve que en muchos casos los enfermos sidosos, en algunos casos, rechazan, no tienen defensa, mueren por falta de defensa, mueren de un resfrío,
es una enfermedad que atiende que destruye la inmunidad natural del cuerpo. Y uno se muere de cualquier cosa, de cualquier resfriado, etc. Porque actúa por la destrucción de las defensas. Pero hay en muchos casos el deseo de morir y solamente luchan, solamente se defiende contra el que los quiere curar, como a esa hermanita que cuidaba acidosos, ¿no? Y que se arrancó la jeringa con la que estaba curando y la lastimó para contagiarla. Este es el estado de la iglesia en el mundo moderno. Es de la esencia del ser la defensa del ser. Es el instinto más fuerte que tienen hasta los animales, el de la defensa. Después viene el de la reproducción. Y después viene el de la perfección, más sofisticado en los superiores. Es una fuerza interna la que nos exige la perfección. Si ya hemos perdido hasta la noción de la defensa, que hasta el más cobarde de los animales, que es la gallina, ¿no?, se defiende con un picotazo, sobre todo defiende a su prole, si hemos perdido los instintos más profundos de la vida, que tienen hasta las amebas y los paramecios, de reaccionar frente a una defensa, bueno, el asunto es gravísimo. Y esa es la enfermedad metáfora de nuestro tiempo. Pues bien, entonces, Dios trascendente, el hombre como criatura de Dios, a imagen y semejanza divina, y el mundo como creación. Frente a esta triple idea se levanta la idea de la Cábala que Dios es inmanente al mundo, ¿no? Que el mundo viene de Dios por generación, no por creación, que es de la propia sustancia de Dios que se hace al mundo, y que no hay diferencia entre Dios y el mundo. No es el absoluto trascendente. El Dios de la Cábala es inmanente al mundo, o el mundo a ese Dios. Y el hombre de ese mundo es lo más elevado, y la autoconciencia del hombre es como la autoconciencia del mundo, ¿no? Y en ese estado que toma autoconciencia de ser lo más grande del mundo, él es Dios. Entonces, frente a esta metafísica del ser, que empieza en Parménides y en Aristóteles y culmina en Santo Tomás, el más grande metafísico de toda la historia, está la metafísica del devenir, del cambio permanente, ¿no?, que empieza en Heráclito y en la cábala más profunda de todos los pueblos, que mezcla el bien y el mal, el ser y el no ser. No hay trascendencia, hay inmanencia nomás. Y es de la misma sustancia Dios, el mundo y el hombre. Y el hombre, por el conocimiento de esa revelación pervertida, que es la gnosis, asalta como Dios. Es un planteo gnóstico. Es decir, la divinización del hombre no se produce por la gracia, por una invitación de Dios a participar en la vida divina y por un don de Dios. La deificación del hombre se produce por un salto al cielo que hace el conocimiento puramente humano, ¿no? Seréis como dioses conocedores del bien y del mal. ¿Y qué hacen? ¿No? Es el triple acto mágico, ¿no?, de la sensualidad. La manzana era buena, ¿no? La idolatría del concepto, que abría el conocimiento, se abrirán vuestros ojos. Claro.
por último, la autoidolatría, seréis como dioses. Las tres tentaciones que le hizo el demonio a Cristo en la montaña. Y las tres tentaciones que le hará al anticristo, el cual caerá. ¿No es cierto? Estos principios los desarrolla Membiel así. Es importante que nos detengamos en esto porque es la clave de toda la metafísica y de ahí deriva todo lo demás. Los voy a decir contrapuestos y en 6, como los pone Membiel. Primero, existe un Dios personal, inteligente y libre, trascendente del mundo. Frente a eso dice la Cábala que Dios es inmanente en el corazón del hombre y del mundo, ¿no? Y por lo tanto hay que ser ateo o panteísta. Panteísmo. Que la divinización del mundo. La ascripción de no os contentéis al mundo, dice San Pablo, ¿no? No os conforméis al mundo. Conformaos a la idea divina, conformaos a Cristo. El hombre está llevado a contemplar a Cristo, no a contemplar al mundo mundano. Y termina preguntándole al mono si es su papá. Dios es causa eficiente del hombre y del mundo, cuya realidad saca de la nada. Ante eso dice la Cábala que el mundo y el hombre están hechos de la sustancia de la divinidad. No es una criatura, es de una emanación, el emanantí, es fluido. Tercero, Dios destina al hombre a la divinización, dándole por gracia un destino que supera todas las exigencias de su ser. Y la Cábala dice, el hombre está divinizado por su naturaleza. El hombre es Dios. Ahí está, seréis como dioses, ¿no? Y sobre todo ahora, por ejemplo, un gran sacerdote, el padre Danilo Eterovic, fue a unas reuniones sobre la cuestión genética. Había 5 paneles científicos y de esos 5 paneles, 4 eran de la ciencia propia, tecnológica, y el 5.º era de moral, ciencia y conciencia. Y entonces ahí fue él, que era moralista, por la otra ciencia. Y le preguntó a un sabio, inglés, que hablaba ahí, sobre si no tenían miedo de estar traspasando una frontera y de avanzar, de no que ese acto humano no tenga una razón de bien, ¿no? Y le dice, bueno, pero es detener el progreso de la ciencia, le dijo en inglés. Pero una ciencia sin conciencia, ¿no? Y entonces le dice Eterovic, ¿a dónde nos va a llevar? Desvincular el bien del acto humano, y sobre todo del acto tan calificado como el científico, que más propio es tecnológico, porque es pura manipulación. Entonces interrumpe un don norteamericano en forma más brutal. El inglés trataba de ser un poco caballeresco. Y le dice, mire padre, no se preocupe por Dios, en última instancia. Porque cuando nosotros estemos en control de la evolución, que es el paso que vamos a dar ahora, nosotros somos Dios, ¿entendió? Nosotros somos Dios. Eso dicho así brutalmente en la cara de un sacerdote católico. Y dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que la manipulación genética es el problema más grave que tiene la humanidad ahora, porque el hombre va a dejar de ser un producto humano y va a ser un capricho de otro hombre o del diablo. No es un don de Dios. Esto está acá, lo ven Membiel acá, este envenenamiento. Jesucristo quinto, ha instituido a la Iglesia, su cuerpo místico, como un medio de salvación del hombre,
quien por sí mismo y de sí mismo viene en estado criatural y de pecado. El hombre de por sí va del pecado a la ruina. Librado a sí mismo, el hombre va a la ruina. Y acá dice, la Cábala dice, contraría esto, dice, el hombre se salva por sí, entregándose a la autonomía y a la libertad interior, que es divina. No necesita de la iglesia. Es una autoafirmación, como dice Ranner, que es cabalista, según Membiel, ¿no? Que no es necesaria la iglesia, que la salvación se da por la propia, siguiendo la propia naturaleza humana. Y por eso también coincide Castellani que el peor hereje de los falsos profetas fue Pelagio, el del naturalismo, ¿no? Salus per natura, salvación por la naturaleza, pero es una naturaleza clausurada a su arquetipo, al arquetipo de todas las cosas, al autor de las esencias, a las ideas ejemplares. Sexto dice, y último, existen necesariamente, en virtud del orden establecido por Dios, dos realidades. Una que no salva al hombre y otra que sí lo salva. El hombre tiene que actuar en la actual providencia, en la actual situación, dice, dos dimensiones. Una profana y natural y otra sacramental y sobrenatural. Y dice el cabalismo progresista, no existe otra realidad ni otra dimensión que la humana y la del mundo. No hay una realidad sobrenatural. Por último, la iglesia existe como institución fuera y por encima del mundo, en virtud de los méritos de Cristo, como de necesidad para salvar al mundo. Y dice la Cábala, no existe sociedad trascendente al hombre mismo ni al mundo. Entonces, ¿a dónde lleva este mundo de la Cábala? A la adscripción de la inteligencia humana al sometimiento en la inmanencia a la inteligencia artificial. Y a esto también lo temía Membiel. Decía, el comunismo, que él es un gran estudioso del comunismo y de todas sus transformaciones, de la guerra cultural, que después desarrollaría el padre Sáenz también en los estudios sobre Gramsci y la guerra cultural, pero ahora hay una posterior guerra que estamos viviendo en este momento, que es la guerra social, que es como continuadora de la guerra cultural, pero la guerra cultural ya terminó, hizo su labor que era destruir todo. Ahora, ¿qué hacemos con las ruinas? Y esto es la guerra social. ¿Qué hacemos con los hombres que ya no son hombres, con las mujeres que ya no son mujeres, con las familias que ya no son familias, y vuelven a ser lo que eran en el mundo romano? Fámulos eran con los conjuntos de esclavos, ¿no? De ahí viene familia. ¿Qué hacemos con toda esta cantidad de ruinas? Pues hacemos la guerra social. Y eso es un discípulo de Gramsci que se llama Negri. Tiene varios libros y es el filósofo dominante en toda la izquierda latinoamericana, el Foro de Puebla actual, que es el viejo Foro de San Pablo y el Diálogo Interamericano, y cuya filosofía es la Agenda 2030 en aplicación. Pero en el fondo metafísico, ¿quién es el mentor de Negri? Spinoza. ¿Y quién es el que lo estudia? Membiel. Cuando pone toda la secuencia de la Cábala, que rebrota del viejo mundo egipcio y babilónico, ¿no? Pasa subterráneamente y reaparece en el Renacimiento, con la línea del idealismo. La idea es más importante que la realidad. La idea es superior al ser. El mundo ideológico es más importante y funda el mundo exterior, que es una mera material cuyas categorías le vienen impuestas por la mente humana, que tienen que su palabra funda la realidad.
Suele hablarse de Descartes, de Kant y de Hegel, pero se olvidan entre Descartes y Kant de Spinoza. Bueno, Spinoza tiene que ver mucho más con el fundamento metafísico de esta actual subversión que es la guerra social. No obstante, más allá de esto, Membiel ve el último paso y la última ideología y el último tiranía, que es tecnocrática. Él anuncia mucho la venida del mundo, es decir, en este mundo invertido, yo en mi libro Política y Sentido de la Historia obtengo del padre Membiel todos los principios de la magia y los aplico, donde él denuncia la magia, a la formulación de este mundo moderno, fluido, que no está en el ser, sino en el devenir, la sociedad fluida de Bauman, ¿no? Todo tiene que ser fluir, los dogmas no, porque cristalizan, ¿no? En cada momento se ve, el devenir manda al ser, que hay dos procedimientos fundamentales: la inversión y la dispersión, la desintegración. La inversión son una serie de inversiones. Empieza con la primera inversión, que es está en San Pablo, ¿no? Dejar a Dios y volverse al mundo. Cuando habla en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Esa es la inversión sobrenatural. Dejar el bien sobrenatural y volverse a las criaturas. En esta, como las criaturas son diversas, empieza luego de esta inversión la primera dispersión y empieza a traer el vacío de la nada de donde salió el mundo, que es la solicitud terrena. El segundo principio es la inversión intelectual, que es cambiar el orden natural del ontológico, lógico y gramatical, donde lo que hablo, el orden del lenguaje, tiene que coincidir con lo que pienso, con el orden lógico, si no miento, y lo que pienso tiene que coincidir con la realidad, si no me equivoco. Acá es al revés, ¿no? El lenguaje manda a la inteligencia humana y la inteligencia a la realidad. Es el predominio del ideólogo, no de la idea ejemplar agustiniana, sino de la ideología que cree que se puede llevar por delante la idea ejemplar divina y manejar la naturaleza como un mero material. Esa inversión es una inversión metafísica. Ser, pensar, no. Pensar, la idea es más importante que la realidad, dice. La idea es más importante. Es el predominio del ideólogo y es la mejor forma de llevarse el mundo por delante y de atropellar. Ahora, si las cosas no tienen una esencia, esa sociedad fundada en Hegel, donde la idea es más importante que el pensamiento, ¿cómo puede respetar las cosas si no existen las esencias? Si son categorías que yo pongo extrínsecamente. ¿Cómo le puedo dar a cada uno lo suyo si no existe lo suyo de cada cual? En esa cosmovisión, las cosas externas son objeto o son obstáculos. ¿Son una herramienta o son obstáculos? ¿No? Y entonces, o las uso o las llevo por delante. Un personaje que invierte esa relación, en la práctica es un ateo, porque actúa en la comunidad y en la naturaleza como si el orden no existiese. Lo pone él extrínsecamente. Pero como el orden existe en las cosas, ese atropello del orden que hay en las cosas, ese llevarse por delante el mundo, es lo que crea desde el caos ecológico hasta el desorden social. ¿No? La, La idea no funda la realidad.
el pensamiento humano depende del pensamiento divino y el pensamiento divino está escrito en las cosas. Es lo que nos dice la filosofía tomista. La tercera inversión, después de haber invertido lo sobrenatural, después de haber invertido lo conceptual y haber puesto la idea encima de la realidad, la idea propia, tiene la inversión del bien o inversión política, que se suprime del sol de la política, que era el bien común, y se cambia una política de puro poder. Maquiavelo, ¿no? La ciencia política no es la ciencia del bien común, esta es la inversión política y viene una política de pura manipulación, de puro acumular poder. Es una vuelta perversa de la causa eficiente, que es la autoridad sobre sí misma, ¿no? El poder político tiene como finalidad a sí mismo, no el bien de la sociedad. La cuarta inversión es la económica, que se subordinan los medios físicos para obtener el bien contra el fin. Y la economía prevalece contra la política. Y por lo tanto anda cada vez peor y cada vez más injusta, porque tiene que estar regida la economía por la justicia, como la política tiene que estar regida por la prudencia. Pero esta economía, a su vez, cae en poder de la mera herramienta, luego de un proceso de desintegración interna. Y ahí es donde el hombre se ve amenazado por la obra de sus manos, ¿eh? Si la inteligencia artificial tiene que subordinarse cada vez más, el hombre aislado, sin familia, sin relaciones, sin actitudes para tener relaciones comunes, ni siquiera las sexuales, ¿no? Sí, con el lenguaje adulterado, clausurado en sí mismo. La única posibilidad es estar, como dicen los jóvenes actuales, enchufado a un sistema. Es una prolongación de la máquina o queda excluido de la sociedad. Esta subversión tecnológica y esta tecnología, que ya no es ciencia, es mera tecnología, mera operación sobre la realidad y sobre la realidad humana también, una invasión del ser humano, un hackeo, como dice el filósofo cabalista del foro de Davos, el señor Harari, ¿no? Tiene dos libros. Uno es el Homo Deus, ¿no? El hombre que se hace Dios por la ingeniería cyborg, por las neurociencias y por la ingeniería inorgánica. Y después se ríe, ¿no? Después de haber dicho seréis como dioses, y le dice, el hombre es un animal hackeable, intervenible. Bueno, ahí quedamos, en esa mueca satánica. Y también va explicando, y con esto ya vamos terminando, el cristianismo anónimo de Runner dentro de la iglesia, luego de escribir extraordinariamente todo el avance del progresismo, del modernismo primero y después del progresismo, y todo su retroceso, que es presentado como una evolución a los monstruos más profundos y abismales de la cábala. Por ejemplo, voy a leer nomás, tomados del libro. La muerte o la eutanasia, que ahora parece que va a ser tema de la Academia de Ciencias, que hay una buena muerte, ¿no? ¿Cómo se llamaba
el demonio que regía el Valle de la Muerte, esta que parece ser el fin del ser humano o el término o la culminación de la humanidad en la inmanencia, Belcebú. Y el olvido, ahora que quieren cambiarnos a toda la memoria, es un demonio muy poderoso también. El olvido tiene que ver mucho con la mentira, porque es un aislamiento de la realidad, intencional, en este caso. Y es Pitón. El olvido es enemigo del amor y hermano de la muerte. El sueño, o sea, el delirio de que la idea es más fuerte que la realidad y que genera la rebelión contra la realidad. ¿Cómo se llama? Belial. Las puertas de la muerte o el poder de la muerte. ¿Cómo se llama? Asmodeo o la ejecución, que fue encadenado por el arcángel Rafael porque era el demonio que destruía las familias y fue encadenado en el desierto de Egipto. Bueno, ahora está suelto. La lujuria. Fuerte, que es la destrucción del matrimonio. La sombra de la muerte, ¿cuál es? Satanás, el prestidigitador, el escamoteador de la realidad. El pozo del abismo, que en el Apocalipsis está destruido junto con la muerte. El último enemigo es la muerte, pero después se cierra al abismo y al Sheol, al infierno, que son personificados. El infierno los figuraba el Beato Angélico también, al cual citó hoy el padre como pintor. Está muy bien porque sintetiza en una imagen. Es un demonio con la boca abierta. El infierno es un demonio que se traga las formas estas separadas del pensamiento divino. Es el pozo del abismo. Merinim, que también está denunciado por San Pablo como cuidados de las potencias que están en el aire. Habitantes del mundo tenebroso. La inmundicia, pero sobre todo aplicado al desorden sexuales. Abadón, el exterminador, es el que separa el placer de la fecundidad y con eso extermina al ser humano. La perdición, Astarot. Venus, que es el ideal de belleza, ¿no? Se transforma en Afrodita, su original griego. Afrodita en Astarte o Astador. Astarte en Istar. La puerta de Istar es la puerta de Babilonia, ¿no? La puerta de Istar. Y Babilonia quiere decir la puerta de los dioses. Los dioses con minúsculas son los demonios. Porque Dios es uno y trino, no son. La fosa es el Sheol. ¿Y cómo lo llama? Lo llaman Mamón o la codicia, que es el mencionado por el mismo Cristo. No se puede tener dos señores, dice, Dios y las riquezas. ¿Y por qué las riquezas representan todo lo material? El dinero. Porque el dinero es abstracto. Placeres sensuales puedo tener limitados por mi cuerpo. Si soy goloso, puedo comer en una cierta cantidad, después reviento. Si soy perezoso, puedo dormir en una sola cama, aunque sea de oro, ¿no? Y algodones. No puedo dormir en 100 camas. En cambio, siempre puedo hacer el juego intelectual de que tengo más dinero. Uno que tiene $1.000 millones puede hacer tanto como uno que tiene 100.000. No. ¿Qué más tiene? ¿Qué más bienes se puede? Es una abstracción de su mente eso. Es un vacío. Y ese vacío, que se llama la fosa, está presidido por este espíritu inmundo que se llama Mamón. Por eso Dios lo pone en el otro extremo, casi en la puerta de la nada. Y por último viene
En la jerarquía, el mundo mundano, pero con su cabeza. Los anticristos lo llaman. En el libro de la Cábala Membiel. Que es la mujer vestida de púrpura y escarlata que sostiene una copa, está haciendo un acto litúrgico, es la religión falsificada, la gran ramera, sentada sobre una hidra escarlata. ¿Y cómo lo llamaron los sabios antiguos y el libro de Job? Behemoth, la bestia de la tierra, frente a Leviatán, la bestia del mar, que sería el primero, ¿no? Es interesantísimo, porque se han destruido toda esta serie de los dioses paganos, del paganismo más acercado al nacimiento de Cristo, es decir, más conforme a la naturaleza humana, el de Venus, el de Minerva, los más agradables, ¿no? Ahora se ha destruido Minerva, que fue la diosa razón que sentaron en Notre Dame, y Marte, que tanto culto le dio Napoleón, ¿no? La guerra ahora, la verdadera gran guerra, la hacen los científicos, y la otra existe en términos monstruosos, ¿no? Llevando a la guerra de los continentes. Cada uno de esos monstruos ha sido destruido. Prometeo o el progreso, la naturaleza está destruida por la natura. Y en lugar vienen estos monstruos más profundos de las primeras cosmogonías que los seres griegos habían derrotado. Hércules, por ejemplo, había derrotado a la hidra y había derrotado a los toros de Gerión que estaban en España. Todo ese mundo monstruoso, indeterminado, que estaba más allá de la razón natural. Todos esos demonios son ahora convocados por el posmodernismo, no ya por el modernismo, que es el último resto de lo greco-latino, aún de la naturalidad pagana. Estamos en la era de lo contra natura, estamos en la era de la gran madre tierra que engendra titanes, donde va la muerte y donde sale la vida, Gea, que acá la llaman Pachamama, y la quieren confundir con la Virgen, que es todo lo contrario, que es la mujer vestida de azul. Esta Pachamama o Gea es la que en la India está, cuando es generadora se llama Vishnu, pero cuando es enemiga, cuando es la muerte se llama Kali. Pero también en nuestra época hay grandes santos, porque Dios siempre nos va a mandar los profetas. Y justamente la idea del verbo es no dejar del verbo y de toda la obra de Membiel, todas las familias sacerdotales que surgen de él, que son varias, actualmente perseguidas, es guardar el sacerdocio y guardar los saberes sagrados, y difundirlos, comunicarlos con el deber de evangelización. Y en ese sentido tenemos que también recuperar en nuestra época los grandes santos, que son tan grandes como los primeros. Por ejemplo, el Padre Pío. Por ejemplo, la Madre Teresa, esa que verdaderamente derrotó a Cali, en la ciudad de Cali, que es Calicut, Calcuta. El templo de Cali, que estaba clausurado por los ingleses, contra lo único bueno que hicieron en la India, sacar a los Tuks, pero muy entronizado en la cultura moderna, la cultura de la muerte, ¿no? Ella lleva ahí los moribundos y salva en el lugar de la muerte, le da la vida eterna a 38.000 moribundos, que dice ella que fueron con el pasaporte de San Pedro. En último momento se los roba a Cali, en su templo. Eso es un chorro de aire, de gracia inmenso. Santo Tomás
Entró a la India, pero quedó enquistado el apóstol llamado Dídimo. Hay unas comunidades en la India que son sucesoras de eso, pero pequeñas. La que entra fuertemente en la India y es conocida por toda la India, ahora el principal país que superó a China en población, es la Madre Teresa. Y eso está en nuestra época. Entonces, los grandes hechos parecen como como el estigmatizado del Padre Pío. Desde San Pablo y San Francisco habían pocos estigmatizados, unidos a la cruz de Cristo, cuando todos parecemos querer rechazar la cruz, ¿no? Es un gran don para nuestro siglo y también la existencia de nuestros amigos Membiel y Castellani. Voy a concluir. Guardemos este sacerdote, guardemos a todo el sacerdocio que se deriva y se inspira de ellos. Y respecto del Verbo encarnado, quiero decir una cosa de esta idea fundante. Para Membiel hay dos principales misterios, el de la Santísima Trinidad y el de la encarnación del Verbo. La encarnación, pasión y resurrección del glorioso del Verbo. Mientras se mantenga en los cristianos el dogma del Verbo encarnado, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, el anticristo va a estar atado. El leviatán va a estar atado. Eso es lo que se llamaba en la época, en la Edad Media, y dejó de enseñarse en el siglo XIII, ¿no? El leviatán, o la bestia del mar, mordió el anzuelo que es la humanidad de Cristo y creyó que lo podía tragar. No tendréis otro signo más que Jonás. Y quedó atrapado por la cruz. Porque Cristo era inocente, de volver al tercer día. Pero él quedó enganchado en el anzuelo del dogma de la encarnación del Verbo. Todas las herejías atacan o la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo. No es más que eso, las herejías. Y quieren desencarnar el Verbo y mandarlo a la estratosfera. Y ahora es una guerra tremenda, no solamente contra el Verbo encarnado, que es la etapa previa, sino contra el mismo Logos desencarnado, contra toda razón, porque están actuando los demonios más profundos. Es decir, contra el propio Logos antes de la encarnación, y contra el Padre, contra el Creador, y por supuesto contra toda caridad. Entonces, mantengamos la batalla, ¿no?, en la encarnación del Verbo. Esta idea es lo que subyace en Membiel. Dos ideas: la Trinidad Santísima y la encarnación del Verbo. Y de ahí se deriva toda la explicación. Muy bueno. San Pablo llama apostasía universal a la defección de la fe, que ha de coincidir con la manifestación del hombre de iniquidad, hijo de la perdición. Esta apostasía universal culmina así, Membiel, el libro de la Cábala: es la secularización o ateización total de la vida pública y privada, es decir, sacar al Verbo de toda expresión, de la política, de la economía, del arte, aunque haya que destruir la forma y la hermosura del arte, ¿no? Quieren arrancar de la civilización cristiana la imagen de Dios uno y trino. Por lo tanto, quieren arrancar todo orden, hasta el de la familia, hasta el de la empresa, hasta el de la célula, quieren perturbar, hasta el de la flor. Quieren, porque la Trinidad son tres cosas: orden, como decía Dionisio, conocimiento, ¿no?, y amor. ¿No es cierto? Y quieren borrar toda la imagen de razón, de verdadera razón, de logos, ¿no?, de sentido. Todo orden en la estructura,
y toda caridad, y clausurar a los hombres en individuos aislados y conectados a una máquina. Romper la comunión, para lo cual hay que atacar a la Eucaristía, para lo cual hay que atacar al sacerdocio. La comunión es la Eucaristía, es la unión nuestra con Dios, la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Tiene todo el origen ahí. La única alternativa al anticristo es Cristo, que lo disolverá con el aliento de la boca. Cristo cumplirá entonces el acto final de liberar a la historia. El hombre no quedará alienado bajo el inicuo, pero no está anunciado que Cristo salvará a muchedumbre. Salvará sí a su iglesia, a la pequeña Grey, a quien el Padre se ha complacido en darle el reino. Así termina. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Qué claridad. Estaban acá varios atentos de los amigos que escuchan. Decían, por ejemplo, Gonzalo Rosselli, los escritos del Padre Julio deben ser leídos porque son totalmente actuales, ya lo creo. Hemos escuchado qué importante que es leer a Membiel, ¿no? Al Padre Membiel. Lo que está comentando el doctor no es más que una radiografía actual, sí, un verdadero identikit de lo que está ocurriendo, ¿no? Y es verdad lo que decía Sakeri, que con el tiempo se va a comprender más a Membiel, y ahora se está comprendiendo en parte, ¿no? Bastante. Sí. Decía también el mártir Carlos Sakeri, decía que la filosofía actual, dice aquí Gonzalo Rosselli, al ser atea, niega el orden natural, por supuesto. También dice, por eso, como dice el Padre Julio, el protestantismo buscó destruir al sacerdocio, progresismo, comunismo, masonería y los seguidores de la cabra, toda una sola cosa. Bueno, agradecemos también a Pablo Andrés, que nos dicen varias palabras de aliento, cómo se niega la divinidad de Cristo. Bueno, todo eso está ocurriendo ahora. Lo estamos viendo con claridad y ahora sobre todo con el doctor que nos habló tan claro, porque es muy claro, lo puede entender cualquiera. Lo que está ocurriendo actualmente es lo que este profeta anunció, ¿no? Viendo las verdades en sus primeros principios, ¿no? Bueno, ahora nos queda más que agradecerle al doctor y también vamos a hacer un responso por ser hoy que se cumple el aniversario de su muerte, 2 de agosto, un breve responso por el alma del Padre Julio Membiel. Pero antes quería, anunciar que el próximo programa, todos sacerdotes del Verbo Encarnado de mi congregación, que somos seguidores de la formación del Padre Membiel y Castellani, que usted nombró, el próximo programa va a estar también el doctor Padre Marcelo Latancio, que ha sido también maestro de novicios mío hace mucho, que nos va a hablar de la cristiandad en Membiel. El padre, después vendrá el padre Rabayori, que está en este momento en Papúa Nueva Guinea, y nos va a hablar del judío, ¿no? Otro tema, el judío. Y luego va a estar el padre, nos va a hablar el padre que es doctor también, el padre Arturo Ruiz, que tiene una página, que ha sido hace poco, han hecho una entrevista de portal del Observatorio de Mantuan, de las doctrinas sociales de la Chiesa en italiano, pero está en español también. Bueno, él nos va a hablar sobre la doctrina de Membiel. Faltaría un programa sobre el hombre, como decía el doctor ahora Braido Bay, ¿no? Y después la señora Mónica del Río, que lo conoció cuando ella era jovencita, Membiel va a contar su vida, cómo era, quizás anécdotas y otras cosas. Bueno, bastante interesante. Todo este mes hemos dedicado especialmente al Padre Membiel. Bueno, ahora sí voy a hacer una oración pidiendo por el alma del Padre Membiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te pedimos que el alma de tu servidor Julio Ramón Membiel
sacerdote de Cristo, a quien le recomendaste durante su vida el ministerio sagrado, pueda compartir ahora la felicidad eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias a los fieles difuntos, especialmente del Padre Membiel, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Y bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, por intercesión de la Virgen María, de Jesucristo, de la Virgen María, para que se multipliquen los frutos de la obra doctrinal del Padre Membiel. Son sus libros y toda su obra que hizo, que fue muy, muy, muy grande, en nuestra Argentina y también en el mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Amén. Bueno, ahora sí, entonces agradecemos enormemente la presencia del doctor que nos ha iluminado tanto y por supuesto lo esperamos otras veces para que nos siga iluminando con su doctrina. El próximo miércoles entonces nos encontramos nuevamente aquí para poder escuchar al nuevo programa del Padre Membiel, porque hay mucho que aprender, ¿no es cierto? Bueno, así espero, ¿no? Bueno. Cristo Jesús, en ti la patria espera, gloria buscar.